Entonces empezamos también aquí. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Si me puedes, ¿dónde naciste? Tu fecha de nacimiento y eso. Pues yo nací en 1957, o sea que voy a cumplir este año ya los 60, y nací aquí en Madrid, de padres de origen andaluz, mi familia andaluza, pero yo soy nacida en Madrid. ¿Y es posible saber un poco la posición social de tu familia para tratar de reconstruir? Sí, bueno, mis padres se vinieron aquí, bueno, fue una época en la que se venían los 50, de todo el campesinado español y de las provincias se venían a Madrid, que era donde estaba el trabajo. Mis padres los dos eran maestros y, bueno, mi padre era artista también, dibujaba muy bien, entonces fundó una editorial y empezó a trabajar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Una editorial sobre qué publicaba? Eran sobre todo libros de texto para colegios, sí. Pero él luego, por su parte, pues maquetaba, dibujaba, pintaba, escribía libros, artículos, o sea que tenía esa parte ahí de profesión medio liberal, ¿no? Con lo cual, pues, mi madre y él, pues, eran una pareja, digamos, como un poco más liberal en las costumbres y en muchas cosas más que otra gente, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues era un hombre asalariado, era una familia asalariada y de familia numerosa, que era lo típico en aquellos años. Y más bien los dos, pues un poco de tendencia así, demócratas, cristianos, andaban ahí. No pertenecían a ningún partido, pero sí que eran muy críticos con el sistema, con Franco, con la Iglesia. Mi madre era muy, muy religiosa. Pero lo hablaban también con vosotros niños. Sí, y mi padre era muy crítico con el franquismo y algunos tuvieron problemas de censura con la editorial que tenían, sí. Sí, ¿te acuerdas por qué? Bueno, por varias cosas. Él, por ejemplo, tenía una pequeña editorial en casa, que la hacía en casa, y entonces publicaba libros de amigos suyos y de gente totalmente desconocida, gente que ahora alguna ha sido famosa, pero en aquella época... ¿Alguien te acuerdas? Pues Umbral, por ejemplo. ¿Sí? La primera novela de Umbral la publicó en esta pequeña editorial y de algunos otros. Y en concreto de uno... ¿Y cómo se llamaba la editorial? Azur. Azur. Incluso a nosotros ahora nos cuesta encontrar libros de esa época, pero hacía la portada, los dibujos, todo. Claro. Y pues había cosas, pues yo qué sé, pues que tenían... pues por las mismas portadas, ¿no? Había alguien que escribió un libro, no me acuerdo ahora del autor, lo sé, pero no me acuerdo, y que se llamaba algo sobre el general, entonces lo requisaron la censura porque se pensaba que se refería a Franco, y en el fondo pues se hacían muchas críticas veladas para que pasara la censura y tal, ¿no? Y él también participaba con unos monjes, hacían una especie de... también monjes. Sí, o sea, curas, sí, que estaban a favor de los pobres y tal, ¿no? Y entonces hacían una serie de evangelio puesto en los tiempos modernos, ¿no? Y sobre todo, pues, de cómo que habría que ayudar a los pobres. Pero claro, ellos lo que hacían es que hacían cortometrajes, pero lo que hacían era poner todas esas enseñanzas cristianas, pero criticando el régimen, pues se iban a darle como era... ¿Y te acuerdas nombres de alguno de estos monjes? Sí, uno de estos era como, es que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, las virtudes esas teologales o no sé qué, era dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento... darle cobijo y entonces se iban a los barrios pobres donde había chabolas. ¿Y te acuerdas algún nombre de unos de estos monjes? De los curas. De los curas. Bueno, ellos tenían una editorial que se llamaba PPC, que se llamaba Propaganda Popular Cristiana, y que él ayudó a fundarla. Y dentro de eso pues tenían una revista que luego tuvo mucha difusión, Vida Nueva, en Sudamérica, y otra que se llamaba Iglesia. Pero lo que no sé es estos documentales con quién lo hacían, ¿no? Pero entonces se iban a los barrios más pobres de Madrid, los filmaban, claro, la policía estaba siempre detrás de ellos. Pero no, mi padre no era de un partido político, ni mi madre tampoco, ¿no? O sea, eran más, pues eso, como críticos en cuanto a la cultura, con la iglesia, todo esto. Y entonces tu niña vivía en este ambiente con esa actividad. Por ejemplo, a mi padre no le gustaba nada el ejército. Yo creo que a mí eso también me ha influido mucho, ¿no? ¿Y te acuerdas algún discurso que decía? Pues él decía que era inútil. O sea, él hizo la mili, él como estaba estudiando, estaba preparándose para maestro,
pues entonces él tuvo que hacer las milicias. Entonces no era... Tenían que ir en verano, ¿no? Como 3 meses cada verano o algo así. O sea, lo hacían para que pudieran estudiar durante el curso. Y decía que era absurdo e inútil, y que los militares eran todos unos... Claro, le tocó vivir con sargentos porque le mandaban a buscar unos prismáticos a no sé dónde. Y cuando volvían le decía, pues ahora vas otra vez y lo llevas corriendo y te tumbas en el barro, para nada. O sea, le parecía toda la instrucción, todo eso le parecía una cosa absolutamente absurda. Y luego, pues mi padre también era una persona que no aceptaba bien las órdenes impuestas. O sea, él sí tenía que, por ejemplo, en el trabajo, pues él trabajaba con mucha gente, pero de mutuo acuerdo, pero eso de que le impusieran cosas y más, como él decía, absurdas, no iba con su personalidad. Y mi madre era muy crítica con la iglesia, sobre todo. Ella era muy creyente, muy participante, pero tenía su lado crítico. O sea, yo creo que esa parte crítica ¿no? de ver la sociedad de una manera de otro lado, pues sí que lo vivíamos en mi familia. Sí. Y entonces después creciste en Madrid, sí. Y después ¿cómo llegaste a la actividad más política? Más política, pues mira, yo empecé... Es decir, el recorrido que hiciste. Empecé, pues que una vez fui a un meeting, yo trabajaba en hostelería. ¿Y con cuántos años? 19 años. Y entonces, ¿qué año eran? Yo qué 57, 67, 76, en el periodo de la transición, sí. 75, 77, después de la muerte sí. de Franco. Entonces yo ya estaba teníamos, o sea, yo había empezado a estudiar antes y estaba en la ciudad universitaria y allí ya teníamos, bueno, luego creo que se habla un poco de eso también. Sí, del ¿no? movimiento estudiantil. Y ya teníamos buenas movidas. Y entonces yo también tenía un grupo de amigos en el barrio que no éramos de partidos políticos. ¿Qué barrio? En Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos. Tetuán, Cuatro Caminos, sí. Por ahí. Y entonces teníamos un grupo que se llamaba así, le llamábamos no sé qué, de la República de Cuatro Caminos. Sí. En plan de broma, ¿no? Y todos jóvenes. Todos jovencísimos. Y entonces éramos todos de una índole así como anarquista, ¿no? Sí. O sea, no estábamos organizados bajo ningún partido ni nada de eso, pero nos íbamos a todas las manifestaciones que se convocaban antes de la muerte de Franco, que hubo muchas manifestaciones de estudiantes. Y tú eras pequeñito, jovencísima. Sí. Claro, en esas manifestaciones había Iba muertes. toda la manifestación, sí. Claro. Pero nosotros salíamos de casa y no podíamos decir que íbamos de manifestación. Yo le decía a mi madre, me voy ahí al parque con unas amigas y cosas así. Porque ni siquiera a mis padres yo le podía decir que iba a eso. Y era un grupo chicos y chicas también. Chicos y chicas, sí. Pero era una cosa muy autónoma, que luego yo cuando ha salido esto del 15M, ¿no? Sí. En los barrios y tal, yo lo identificaba un poco. Sí. No tanta gente. Bueno, es que en aquella época todo el mundo, o sea, teníamos un solo enemigo, que era la dictadura. Ya. Y ahí estábamos todos. Lo que luego fueron ecologistas, feministas, antimilitaristas, todo el mundo estaba en la misma onda, ¿no? Y entonces como que era fácil en las asociaciones de vecinos, se juntaba la gente. Para mí me parece que fueron un sitio muy importante. ¿Y había de todas las edades o eran más jóvenes? De todas las edades. Todas las edades. Mira, nosotros nos juntábamos en Cuatro Caminos porque había un café allí. El café un café como el comercial, como el que han quitado ahora en Bilbao y tal, ¿no? Yeah. Un café estos antiguos, muy grandes y tal. Entonces había... En Tetuán. En Cuatro Caminos, en la misma plaza. Entonces había un señor allí que muy mayor, con su barba blanca, hasta tengo todavía una foto de él. Sí, si después tiene fotos, si es posible verlas, sería estupendo. Pues este se llamaba Antonio y este hombre había sido maestro en la República. Y entonces después cuando ya ganaron la guerra y tal, el franquismo, pues este hombre no le dejaron ejercer y vivió de la caridad de la gente. Y entonces él iba siempre a este café, se sentaba allí y entonces un montón de gente joven íbamos a charlar con él todas las tardes. Y estuvimos con él hasta... Entonces vosotras, y también muchas chicas, no solo chicos. No, éramos chicos y chicas. ¿Y de qué hablaban? Mira, como una pandilla que hoy puedas ver que va al parque o a la discoteca, también nos íbamos a alguna discoteca de vez en cuando. Claro. Pero vamos, fundamentalmente, pues nada, hablábamos pues de lo que se podía hablar también, ¿no? Pero sí que había cierta, pues sobre todo de cultura, de literatura, él escribía poemas, este hombre...
y él había leído cosas que nosotros no estaban a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, pues eso, él nos contaba más que nada, pues eso, cómo le había afectado toda la guerra y tal, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que él no huyó, pero se quedó aquí, pero tuvo que vivir como un indigente, de la caridad entonces de amigos suyos, familiares. Yo creo que familiares cuando nosotros le conocimos no tenía. Y le pagaban una pensión, así había una cosa, el asilo, no sé qué, le pagaban una pensión y él se tomaba su café, estaba toda la tarde allí en un bar, claro, no tenía dinero para hacer nada. El café se lo pagábamos muchas veces nosotros también, ¿no? Y entonces era un grupo y... Ese era un grupo de barrio que estaba compuesto por gente estudiante, algunos éramos estudiantes. ¿Qué estudiaste? Yo empecé a estudiar filosofía, pero luego lo dejé porque ya me metí a trabajar también, jovencita. Y entonces aquí había un poco de todo. Aquí había estudiantes y gente obrera. Por ejemplo, el chico con el que yo salía, mi novio en esa época, pues trabajaba en una fábrica, ¿no? Y teníamos otros amigos que también, y otros estaban estudiando, ¿no? Entendido. Y entonces ahí, por ejemplo, nos íbamos a las manifestaciones, íbamos todos juntos, y luego siempre... pues sabíamos, entonces no había móviles, claro, y entonces siempre teníamos nuestros sitios para quedar. Y quedábamos... ¿Dónde quedaban? Después de la manifestación, pues quedamos en algún punto de la plaza esta de Cuatro Caminos, porque no queríamos ir al bar, después de una manifestación no queríamos ir al café directamente porque sabíamos que podía estar vigilado. Claro. Y entonces quedábamos en alguna zona y luego ya, si no nos veíamos, entonces ya íbamos al bar a ver si alguno faltaba, sobre todo, si a alguien la habían detenido. Ya, ¿y alguna vez ha pasado? Sí. ¿Y había alguien en esta pandilla que era parte de algún grupo político? Más militante en un grupo político? En esta pandilla no, porque los que tenían un grupo político quedaban con sus grupos, ¿sabes? O sea, estos éramos más anarcos, pero no estábamos en nada. ¿En qué sentido, Ana? Es decir, que tampoco te gustaba el Partido Comunista, claro, ni el Partido Socialista, ni ¿cómo lo podría definir? Sí, pues éramos más libertarios, ¿no? Más libertarios. Entonces sí. También con toda que leía y tenía... Claro, te leíamos cuando podíamos, ¿no? Podíamos, por gente que nos traía libros de Bakunin, se traían libros. Ya sí, por ahí te acuerdas un poco cuál era vuestra lectura. Pues en concreto en nuestro caso, de mi compañero y yo, pues solía ser eso, Bakunin era uno de los autores así preferidos, sí. Y habría más, pero bueno. Y también, por ejemplo, luego leíamos mucha literatura también, ¿no? Sí. De poetas así en el exilio, que habían sido, ¿sabes? Que eran bastante críticos también. Y también de contracultura americana, por ejemplo. Bueno, algo quizá eso no tanto, fíjate. No. Yo creo que era más, o por lo menos los que nos llegamos a nosotros, era más de gente española en el exilio. En el exilio. Y, por ejemplo, la revista Ajo Blanco, ¿te suena? Claro, por supuesto. Sí. Sí. Era como era una referencia. El referente total. Era referente. El referente absoluto, Ajo Blanco, claro. ¿Y qué os gustaba de... Yo creo que todo. De Ajo Blanco era eso, que lo comprabas, nos lo íbamos pasando también, y yo creo que no desperdiciaban nada, ¿no? No sé, a mí me sorprende cómo ha podido resistir una revista de ese tipo, ¿no? Y con cosas de mucha profundidad, ¿no? Sí, y muy conectada con la contracultura americana también, europea en general, y todo eso. Entonces, ¿cuál era? Bueno, claro, estábamos en... Bueno, pues entonces yo ya empecé... O sea, yo tenía así como estos contactos con gente que conocía, no sé qué. Tenía amigos comunistas que estaban en células. Una compañera mía de clase sus padres eran comunistas, ella también, ¿no? Entonces, tú en concreto, vosotros, vuestro grupo, no militaban en ninguna sigla política, digamos, no. Pero tenían amigas sí. comunistas. Sí, la gente que se atrevía a decirlo. Por ejemplo, esta chica... Sus padres eran comunistas, eran abogados los dos, de profesiones así muy liberales, y trabajaba la madre también. Y entonces, por ejemplo, esta mujer, ella se fue a Cuba alguna vez a trabajar allí cortar la caña y tal. Te quiero decir que eso no era normal, ¿no? Que alguien lo contara. Sí, porque había gente que claro. Entonces, pero, por ejemplo, esta chavala pues era mucho más, no sé...
no tenía problemas en contarlo, ¿no? Y ella se reunía con sus grupos de manera clandestina, ¿no? Siempre decía que estaban cambiando, que cambiaban. Bueno, pero tú no ibas a nosotros estas reuniones. también, no, algunas veces teníamos nosotros o colaborábamos con grupos, pues algunos los panfletos que se hacían para organizar estas manifestaciones antes y después también de la muerte de Franco. Sí. Por ejemplo, yo creo que se siguieron haciendo cosas clandestinas después de la muerte de Franco. La gente no se fiaba, ¿eh? La gente no se fiaba. ¿En qué sentido? Pues porque yo creo que seguía habiendo represión, ¿eh? Que la policía no estaba limpia, pues digamos. Sí. Y yo, por ejemplo, recuerdo por esta zona veníamos a una ¿cómo se llamaban aquellas máquinas de fotocopia, de imprimir? Ah, sí. Tiene un nombre, sí. Sí, hay un nombre. Y por aquí veníamos y a un sitio donde hacíamos los folletos estos, sí. ¿no? ¿Y estos folletos sobre qué tema iban? Normalmente eran convocatorias para las manifestaciones. ¿Para qué? En lo que yo estaba, como... Pero para como sí, la amnistía de los presos políticos... Ah, sí, claro, no, pero... Para... Claro, por ejemplo, los estudiantes... O sea, no era como ahora, que a lo mejor se piden unas reivindicaciones solo para estudiantes, ¿no? Lo que querías era un cambio social, lo que querías era todo. Pues por la libertad de expresión... por la, ¿sabes? O sea, que en general, claro, por la libertad. O sea, la palabra, digamos, clave era la libertad, ¿no? Claro. Y luego pues ahí metías todo, pero claro, luego los estudiantes pues también tenían, o sea, como ya no me acuerdo bien, pero bueno, se hacían muchas manís en la ciudad universitaria. Yo como vivía cerca... Pero estabais todos divididos, es decir, cada grupo con su grupo... Sí, ¿Y no había comunicación entre, por ejemplo, con los socialistas? No, yo, por ejemplo, trato con gente socialista de mi edad, en aquella época no tenía. No iban a las manifestaciones. Es que yo creo que el socialismo no estaba entonces, el socialismo realmente nace después, digamos, como militancia nace después. En el sentido del Partido Socialista. Claro, en el sentido del Partido Socialista. O sea, por eso te digo que había mucha gente socialista, republicana, comunista y anarquista o libertaria, pero no estábamos todos metidos bajo una sigla de Partido Comunista o un Partido Socialista, como puede haber ahora, ¿no? Entonces la cosa... Pero también porque... Es que yo que sé, hasta ir a comprar el pan era un acto político. Yeah. que como había cosas que pues nos juntábamos para ir a ver películas que estaban prohibidas. ¿Y te acuerdas de alguna película que más te...? Así, nos tragamos todas las películas aquellas rusas tan mudas, el acorazado Potemkin y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces estas se ponían... Yo me acuerdo que nos íbamos a Usera, que está en la otra punta de Madrid. O sea, en la tarde del domingo la empleábamos en irnos a la otra punta de Madrid a una asociación de vecinos que proyectaban solo ante el peligro. Y entonces estaba por fuera, ¿no? Ponía solo ante el peligro, esta tarde solo ante el peligro. Entrábamos allí y veíamos unas películas tremendas, ¿no? Que eran todas prohibidas, ¿no? Yeah. Yo creo que entonces ya se sabía, o sea, había gente que sabía eso, pero entonces ya la gente no te delataba, ni te iban a hacer... Yeah. Menos por eso, quizá perseguían a gente que estaba comprometida más con otras cosas, pero así a gente... O sea, más a lo mejor con la violencia y tal, pero yo creo que por estas cosas ya ni se molestaban. Pero nosotros lo hacíamos de forma clandestina, ¿no? Las reuniones que se hacían políticas para organizar manis y tal, por ejemplo, de los barrios, que se hacían en las asociaciones de vecinos, también iba todo el mundo abierto y tal, pero cuando se organizaban entre gente que se conocía y tal, ¿no? No era una cosa abierta. Con poca gente. Claro, con poca gente. Había mucha desconfianza también, ¿no? Normal. Y después tu recorrido, entonces, con 20 años participabas a estas manifestaciones, claro. Ibas a los grupos... Entonces ya me puse a trabajar en hostelería y un día fui a un meeting, una gente cerca de mi barrio y tal, organizaban un meeting y sobre la... ¿De quién? De CNT. De CNT. De CNT. Y pero sobre el sindicato, del sindicato de hostelería. Y nada, yo me fui allí y luego con el tiempo supe que hace poco he sabido que el sitio donde se hacían era famoso, era como, digamos, un nido de todo esto, es en La Paloma, son unas escuelas que eran de formación profesional y allí debía haber pues bastante gente de la CNT, de la CNT en aquel tiempo porque no existía ningún otro sindicato
esto ya era en el 77 o así. Y entonces yo me hice del sindicato de la CNT. Sí, ¿Con cuánto? Con 20, un poco más de 20 años, claro. 20 Entonces años. entraste en el sindicato y después... Pues mira, me parece que yo tengo, si nací en el 57 y el carné que tengo es del 77, pues tenía 20 años justo. Que estaba todavía ilegal la CNT. Sí. Claro, sí. Porque el Partido Comunista en abril del 77 lo legaliza, poco antes de la primera elección. Claro, en esa época empezaron, por ejemplo, eso lo que tú me dices, amigas, se organizaban muchas huelgas en las fábricas y todo eso. Yo tenía amigas que trabajaban en las fábricas. Entonces te lo recuerdo como una época de gran vitalidad. Sí. Wow, era tremendo. De grandes emociones. O sea, por ejemplo, mi compañero que trabajaba en una fábrica... Sí, es que vamos, y nosotros en la universidad, desde que yo empezara a trabajar en la universidad, es que todos los días yo no estudiaba nadie. Se estudiaba, yo estudié después, pero en esa época, ¿no? Sí. O sea, pues eso, eran unas asambleas enormes, o sea, tú entrabas así en el hall de ciencias de la información, de medicina, y entonces era todo lleno de carteles colgando por varios pisos, unas macro asambleas. Y muchas chicas también. Sí, claro, por supuesto, sí. Sí, las mujeres estábamos siempre igual. Luego otra cosa es que os escuchas. No, después de todo esto que pasáramos a algo. Ya. Pero, por ejemplo, lo decía, ¿no? O sea, yo que vivía las dos fases, ¿no? La de mi compañero, que era de fábricas y tal, y organizaba unas huelgas, pero de estas de que nos traían, o sea, nosotros nos encargamos, varios amigos, de mantener a una familia porque tenía varios hijos y entonces cada uno se había llevado un hijo a su casa y nosotros no, pero nos encargábamos de darle la comida y tal, no sé qué, porque había gente que hacía huelgas súper potentes, ¿no? No son la huelga de ahora, no tiene nada que ver. O sea, eran huelgas indefinidas, no era una huelga de un día, eran huelgas indefinidas hasta que conseguías lo que querías. Había una movilización tremenda, o sea... Pero como que teníamos todos un objetivo súper claro, ¿no? Que esto había que cambiarlo. O sea, que aquí tenía que venir una democracia y no sé, en un momento muy... Y entonces después entras en la CNT y después... Sí, ahí me tiro como... yo creo que estuve como 2 años, una cosa así. Luego ya... ¿Y qué hacías? Yo era era la pipiola de... Yo me encargaba de... iba a las reuniones y tal, pero claro, ¿qué pasa? Que en hostelería entonces en aquella época muy poca gente estaba sindicada, porque sobre todo aquí en este país todos son bares pequeños familiares, con lo cual hay poca... Entonces los que estaban organizados de verdad eran la gente de Vagón Lis, que eran los coches cama que viajaban a Francia, sobre todo a París. Entonces esa gente estaba... Vagón Lis. Vagón Lis. Y esa gente entonces, ¿y se iban a Francia? Sí, era el tren que iba hasta París. Y entonces eran los coches camas. Entonces esa gente tenía un trabajo estable, eran de la hostelería, no eran de transportes, sino eran de hostelería. Y ellos, pues ya había un grupo ahí de gente anarquista que se conocía y que... Más organizado. Claro, y ya está, pero eran señores a mí me parecían muy mayores. Ahora... A lo mejor tenían 40 años, pero a mí me parecían muy mayores. Pero también los había de 60, ¿no? Y entonces yo era como la chiquilla, me encargaba de la biblioteca, tenía que ir allí pues 1 o 2 veces en semana y me encargaba de tener la biblioteca abierta. Vamos, era una biblioteca pequeña, como esa habitación que hemos visto, ¿no? Y nada, pues bueno, y luego teníamos nuestras reuniones, pero yo la verdad es que estaba más de principiante que otra cosa. Pero a mí me despidieron del trabajo y conseguimos que me readmitieran, pues haciendo huelgas haciendo lo que hoy se llamaría scratches, ¿no? O sea, venían gente del sindicato, se ponían en la puerta del restaurante, en un restaurante donde yo trabajaba, le daban folletos a todos los clientes y organizaban reuniones asambleas con la gente del trabajo y consiguieron que me readmitiera sin juicios y sin nada. Conseguimos a negociar con la empresa y me readmitieron. Y todo esto después de 77. Sí, esto sería 77, 78. Con las primeras elecciones democráticas. Y después que, pues, estás 2 años en la CNT y después... Pues después me voy de la CNT cuando empieza a dividirse. Yo no sé el año exacto, pero
sabes, ¿no? Que luego la CNT se divide entre CNT y CGT. Que yo luego he mantenido mi contacto siempre a través de personas. Yo no he vuelto a militar en ningún sindicato ni partido. No. El único carnet que he tenido en mi vida es ese, que todavía lo sigo teniendo. Sí. Y es el único, ¿no? Porque luego ya, o sea, como que eso te marca, ¿no? También el estar ahí con unas ideas un poco... Bueno, a mí una frase me gustaba, yo siempre me defino, dice cuando alguien... había una frase que alguien había pintado ya después de la muerte de Franco, ¿no? Pero ya había pintado en la entrada al metro de Cuatro Caminos, que hay un pasillo muy largo, y alguien había puesto una pintada muy larga que decía, así como muy grande, ¿no? Que decía, no soy anarquista, pero estoy en el camino. Y entonces yo eso lo tomé como mi definición. Digo, no puedo decir que soy anarquista, porque estoy en un trabajo asalariado, porque tal, pues, pero... estoy en el camino, a mí me gustaría ser anarquista, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces pues eso, en ese momento yo he mantenido siempre contactos y he sido ¿cómo se llama? Simpatizante de CNT y de CGT. Pero cuando se divide sales. Claro, cuando ya yo les oí hablar, ya te digo, sobre todo a estas personas así como muy mayores y tal, no sé qué, de que si los unos y los otros. Y no te identificaba ya. Y ahí ya a mí me pilló muy joven eso. Hubo un congreso no hace mucho, hicieron un congreso de CNT y CGT, bueno, sobre todo CGT, y sobre esto mismo, sobre los movimientos en la transición, la otra transición. Sí. No sé si has estado. Sí. No, porque estaba en Chile, pero pues sí. Muy interesante. Muy interesante, y salían todas estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces decía gente, claro, es que porque ahora en la historiografía... Después se ha hablado muchísimo del Partido Socialista y Comunista, en cambio hay toda otra parte también de la transición que hay que contar como las otras, historiadores. Claro, lo que dicen, esto le llaman así, ¿no? Y las mujeres también. Sí. Y entonces aquí se decía, la mayoría de la gente decía, la CNT llegó muy tarde, y yo digo yo creo que no, es que nos pilló muy joven, ya lo dijimos algunas personas, ¿no? Más que llegó muy tarde. ¿En qué sentido llegó tarde? Pues que decían al sindicalismo, ¿no? Luego ya cuando salieron emergió la UGT, bueno, entonces el sindicato más poderoso era USO y sin embargo luego se ascendieron UGT y comisiones de una manera tal y los sindicatos, el sindicato anarquista, tanto CNT como CGT, en el momento se dividió, como que habían llegado tarde a la transición para ser un sindicato fuerte y potente, ¿no? Ya, pero puede que tú no encontrabas como tus ideas en este sindicato, porque en este sentido... Sí, yo creo que más que las ideas es la práctica. A ver, yo creo que era al revés, o sea, yo creo que fueron demasiado pronto. Nosotros hacíamos en aquella época acciones directas. O sea, nosotros íbamos a recuerdo una en concreto en la que yo participé siendo, pues eso, con 19 años, pues que era ir a una oficina, habían echado a todo, no era una cosa no me acuerdo no era de hostelería, pero era de otra cosa, ¿no? Yo sé que había maquinaria allí, ¿no? Y tal. Y entonces habían despedido, una empresa no muy grande, ¿no? Pero habían despedido a los trabajadores y iban a ir ¿cómo se llaman esto? Los prestamistas, los que te compran, los proveedores, a llevarse las máquinas para venderlas y cobrar algo. Y entonces nos fuimos allí con los trabajadores, nos sentamos encima de las máquinas, nos encadenamos a las máquinas para que no se las llevaran y para que las vendieran los trabajadores. O sea, utilizaba unos métodos, por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Radicales. Claro, radicales, pero muy de eso. Ahora que se han puesto quizá más de moda, digo, yo creo que nos anticipábamos al tiempo. O sea, en esa época eso la gente no lo veía bien. Era demasiado. Yo creo que estaba demasiado avanzado para la época. O sea, lo que se puso luego de moda fue como un sindicalismo más reformista, ¿no? Más reformista, creo yo, ¿no? Y entonces, pero vamos, yo más que nada me fui porque no en ese momento, en ese sindicato, ya te digo, con esos hombres mayores allí que eran súper expertos, que se lo sabían todo, hablando de que si esto los hombres, todo hombres, también la CNT. Había bastantes hombres. Yo recuerdo sobre todo hombres mayores, quizás por eso que yo era tan joven, que ya te digo que me parecían todos. Y no había mujeres más sí, había mayores. Mujeres, pero no eran, pero no eran tan protagonistas. Sí. Yeah. Y en cambio en el movimiento estudiantil, en tu pandilla, las mujeres eran igual que los hombres. Es decir, claro, no había discriminación, a lo mejor también eso, porque llegaban de una cultura. Pero la CNT tenía el ideario que a mí me gustaba, o sea. Sí, entendido. ¿Sabes? O sea, que entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí ya hay unos años en los que no estoy en nada.
Y en un 1 de mayo, que yo siempre iba... Es decir, después de 2 años, 79, ya no milita en nada. Bueno, no, pero poco tiempo, porque luego ya en el 83, 82, me parece que fue eso, no milito así en nada como esto, como una cosa organizada, digamos. Sí. ¿No? Entonces en el 82 me parece que fue, yo estaba en una manifestación, como además eran en mi barrio, las manifestaciones anarquistas se hacen allí en Cuatro Caminos. Y estoy en una manifestación y me encuentro con el movimiento de objeción de conciencia. Era una manifestación sobre qué era esta en el 82. Del 1 de mayo. Del 1 de mayo. Sí, perdón. Sí. Y encuentras a alguien del movimiento. Sí, encuentro una gente que tiene ahí una mesa con información del movimiento de objeción de conciencia. Que ya estaban organizados desde antes. Sí, no mucho, pero estaban organizados. ¿Desde cuándo más o menos? A ver, yo creo que sí, es que no sé exactamente cuándo empieza en sí lo que es el movimiento de objeción de conciencia, que se llamaba movimiento de objetores de conciencia, que luego en el año 80 y tantos también se cambia el nombre a movimiento de objeción de... Pero vamos, desde antes del 77 ya estaban funcionando. Pero yo en concreto lo que conozco es una gente, o sea, la gente, lo que a mí me engancha, digamos, es unos folletos que tienen sobre el rechazo a contribuir a los gastos militares, la objeción fiscal a los gastos militares. Total, que yo me llevo mis papelillos aquellos, a lo mejor es Concha. Y esto sería pues eso, en el año 82, y al año siguiente ya me fui a buscarles y a decir... Pues a mí esto me gusta. Sí. Y a partir de ahí, ya desde el 83, yo empecé ya con el grupo es una comisión que se llama así, Comisión de Objeción Fiscal a los gastos militares dentro de lo que es el MOC. Y entonces entras oficialmente dentro de esta organización. Sí. ¿Y qué actividades? Pues... Entonces, ¿no? Sí. Pues nada, yo o sea, en ese momento formamos un grupo, como te digo que en mi barrio no estábamos en nada, pero teníamos mucha gente conocida y tal, formamos un grupo de objetores fiscales allí. En Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos. Pero claro, yo venía, no era aquí exactamente, al local donde estaba entonces el MOC, iba a las reuniones y luego me iba a mi barrio, o sea, hacía como de enlace entre mi barrio y el grupo que estaba en la calle de Desengaño entonces, y entonces pues poco a poco pues me fui enganchando en el grupo, y cuando ya el grupo que teníamos en mi barrio, pues gente se fue, pues se casaron, tuvieron niños, se compraron pisos, se fueron tal, cuando ya un poco ese grupo se deshizo, pues yo continué ya en el MOC. Y en el MOC se hablaba también de la Guerra Fría, que sabes, al final de los 70, al principio de los 80, se habla de Segunda Guerra Fría, es decir, un empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Unión Soviética, y también la decisión de poner esto, bueno, en España no, en Italia sí, por ejemplo, euromisiles se llamaban, con nucleares. Se hablaba de esto, de América. Claro, sí, se hablaba sobre todo aquí de las campañas que había contra los misiles. De hecho, la objeción fiscal... Se hablaba. Claro, nosotros tomamos como símbolo, o sea, la objeción fiscal siempre tiene como una cantidad así de gravar simbólica, aparte de lo que quiera hacer cada persona, y en aquella época era de 3.000 pesetas con las tres cabezas, ¿no?, de misiles que nos tocaban a España o algo así, o sea, como en el porcentaje de misiles. Y, o sea, que ese era uno de los grandes debates, claro, lo de la OTAN, los misiles, todo esto. ¿Y te acuerdas lo que hablabais de la OTAN? No sé en qué sentido. En general, ¿cuál era tu opinión de la OTAN? Bueno, pues en general no mi opinión, sino yo creo que casi todos los que estábamos allá... Sí, tu opinión. Sí. Mi opinión personal. Sí. Pues mi opinión personal es que, vamos, en principio que yo no estaba de acuerdo con ninguna estructura militar, ¿sabes? O sea, en general, ni soviética, ni esto es importante. No, claro, pero desde luego donde es teníamos decir, de las dos, la posibilidad de entrar ni el Pacto de Varsovia, ni... Claro, eso luego había unas grandes plataformas, luego no sé si Concha quería añadir, sabe más de esto que yo. Había unas grandes plataformas donde nos confluíamos casi todos los grupos y tal, ¿no?
Y había pues, bastantes problemas con eso que estás diciendo, ¿no? Del posicionamiento hacia un lado o hacia otro. Pero... ¿En qué sentido había problemas? ¿No? Es interesante. Claro, pues esto es lo que decíamos antes entre los comunistas y, ¿no? Y la gente que... Porque pues, algunos que no apoyaban, digamos, la OTAN no, y los armamentos soviéticos sí. O sea, que gente... Y en tu opinión no. Por ejemplo, aquí es que esa es, no sé, la diferencia a lo mejor pues con otros grupos, ¿no? Que aquí en el MOC sí que nosotros éramos antimilitaristas, ¿no? Ajá, en general. Claro, estamos en contra de todas las armas y de todo vengan de donde vengan y a lo largo de los tiempos... Ya en los 80. Sí, claro. Y a lo largo de todos los tiempos nos hemos encontrado con problemas dentro de la misma izquierda por distintos motivos, o sea... ¿Y me lo puede explicar estos problemas dentro de la izquierda? Claro, pues unas veces porque la gente prosoviética que estaba apoyando a todos los regímenes... ¿Y quién era prosoviético? Hombre, pues, ¿Te acuerdas alguna sigla dentro del movimiento pacifista? Del movimiento pacifista, no, yo digo en general... En general, los partidos. Claro, pero es que no era movimiento pacifista. Claro, es que eran oposiciones, por ejemplo, la plataforma anti-OTAN, eso no estaba compuesto por movimientos pacifistas desde mi punto de vista. No, es muy importante esto. O sea, eran, pues eso, que estaban contra... ¿En qué sentido? La invasión americana, contra los americanos, contra lo que fuera, pero... Pero había partidos detrás de muchos de ellos apoyaban las luchas violentas, ya fueran de revoluciones violentas... Y de ejércitos de... Esto es importante. Claro, ejércitos de otra... O sea, yo creo que durante mucho tiempo... nosotros, los antimilitaristas... Porque dentro de la Comisión Anti-OTAN había varios partidos. Sí, bueno, estaban casi todos los potentes y todos los grupúsculos, o sea, los grandes partidos del Partido Comunista... con todas el movimiento comunista, la PTR, no sé, ahora las siglas ahora mismo no, sí, pero bueno, estaban todos los grupúsculos de partidos comunistas, luego los anarquistas iban a su bola, pero que también hay muchos anarquistas que apoyaban la violencia, quiero decir que no éramos solo, o sea que era difícil encontrar... La violencia en contra de las bases americanas, por ejemplo. No, claro, por ejemplo. O sea, de hacer la lucha de manera... violenta. Contra violentos, pero violenta. Ya. Entonces, lo que nosotros en el MOS sí que teníamos muy claro que... O sea, que ese principio, ¿no? De la coherencia entre los fines y los medios lo teníamos súper claro, pero no todo el mundo lo tenía en esa... Y luego, bueno, pues eso, que las plataformas luego ya eran otra locura de por sí, ¿no? Porque era... O sea, yo creo que no estábamos acostumbrados a trabajar en grupo, así como te decía antes, que la clandestinidad, como el objetivo era uno, más que echar la dictadura abajo, era otra historia, ¿no? Pero cada grupo, pues, por ejemplo, imagino yo lo que te digo, ¿no? Mi amiga que era del Partido Comunista, pues ella tenía sus células con un trabajo súper... o sea, como que tenía unas reglas muy estrictas, muy tal, ¿no? Pero cuando tú luego eso, pues ya viene la democracia y te pones y juntas a todos los grupos diferentes, anarquistas con comunistas, con pacifistas cristianos, por ejemplo, había mucha gente, ¿no? Cristiana. Y esto también es otro tema, sí. Y entonces tú te pones ahí, lo juntas a todos para que hagan algo en común, y aquello era una locura, vamos. Las plataformas anti-OTAN... Entonces había muchas peleas dentro. Sí. Pero el MOC participaba en la comisión, en esta plataforma, en contra para el referéndum, etcétera. Sí. Pero dentro había peleas. Claro, ¿Te acuerdas? Claro, es que era, no sé, también era la manera de entender, o sea, lo más clásico y típico era, tú ibas a una reunión de la plataforma anti-OTAN, que hubo varias que se llamaron de distintas maneras, sí, en relación a los lugares. Y el primer punto del orden del día, que era el lema de la manifestación, el comunicado, y de ahí no salías ya. Te daba la 1 de la mañana y no habías terminado. Porque para poner esta frase de la pancarta ya había miles de peleas. O sea, ¿Y te acuerdas quién peleaba con quién más? Pues yo creo que un poco todos contra todos. También había mucho... ¿Y cuáles eran los puntos? Mucho líder ahí que venía. ¿Y te acuerdas algún nombre de estos líderes? No sé, yo además ni tengo memoria, ni creo que... ¿Qué? Y darlos un poco así, ¿no? ¿El qué? No, que dice... bueno, no sé, bueno, sí.
No, a lo mejor un poco para orientarte tú por dónde exacto, iba. para... No. Y entonces, y también estamos en el 82-83. Entras en el MOC y en el 82 Felipe González va al gobierno. Y también Felipe González tiene su movimiento pacifista, porque también el PSOE tenía la comisión por la paz, etcétera. ¿Cuál era la idea que teníais del Partido Socialista en el gobierno? No, ¿teníais alguna idea lo que...? Claro, como que tampoco, o sea, sí que nos ha tocado criticar a todo el mundo, ¿no? Desde los socialistas. Quiero decir que por un lado tú veías que en la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo que te contaba antes, mi gente del barrio, estos grupos que teníamos así, que éramos como más independientes y tal, no sé qué. O sea, todas las cosas que se organizaban desde los partidos, pues no nos las creíamos, pero ni nos las creemos ahora. Porque como gente que con una visión un poco más de organización desde la base civil de la sociedad más que, ¿no? Más que de partidos políticos y tal, o sea, como que todo lo del... Entonces no teníais contacto con una activista socialista. No. O sea, en estas plataformas que yo recuerde por lo menos, no te digo concretamente las del 80 y tantos, que yo tampoco iba a todas y tal, pero todas las que hemos estado después, la gente con la que sí venía y con la que hemos tenido más relación y tal, era gente de Izquierda Unida. De lo que eran las corrientes. Dentro de Izquierda Unida había corrientes como mucho más afines. Bueno, Izquierda Unida después ya de la otra. A los movimientos sociales. Después del referéndum, sí. Claro. Pero antes de eso también había gente en partidos comunistas. Entonces más con los comunistas. Eso, más con el lado, digamos así, de como de movimientos sociales y de todo esto. Y ¿no? con que católicos también. También, sí, de hecho en el MOC siempre ha habido mucha gente que ha venido de ese estrato, ¿no? De cristianos de base, de gente que estaba haciendo en los barrios también unas tareas importantes y tal, ¿no? O sea que todo lo que se había fraguado en los barrios durante en los finales del franquismo, pues luego se van incorporando pues eso a los distintos movimientos, ¿no? O el ecologismo, el antimilitarismo, el pacifismo, el feminismo, o sea que la gente de ahí que no está estricta o que está, porque estaba... Y también había contacto entre los distintos movimientos. Claro, el problema también en esa época de la doble militancia, que se habla mucho cuando se habla del movimiento de mujeres, ¿no? Que fue una discusión grande la doble militancia, pero es que cuando yo estaba en la CNT... Ese era otro de los grandes debates también, ¿no? Si alguien que estaba en un sindicato podía tener una militancia, un sindicato, por ejemplo, anarquista, podía tener una militancia en un partido comunista o en un movimiento ecologista o en otra actividad. ¿Y cuál era tu idea? Yo que sí. Claro. Yo lo tenía súper claro, ¿no? O sea, que podías estar donde... Pero que ese era un debate y había gente que estaba a favor, ni siquiera yo creo que se llegó nunca a decidir, bueno, se tiró más por la vía práctica de decir, pues ahí cada uno que haga lo que quiera y que esté donde quiera, ¿no? Pero como debate en sí mismo, yo creo que nunca se llegaron a describir unas conclusiones, sino que simplemente era pues poner en eso la escuela. No sé, ese debate yo creo que hoy en día es imposible. Hoy no se daría, porque todos estamos en 50 cosas a la vez y nadie cuestiona que yo esté en un movimiento feminista y a la vez esté... Pero al tiempo uno tenía que... Claro, pero en aquel tiempo sí, en aquel tiempo era un gran debate. No sé si era también culpa de la manera de funcionar de los partidos, creo, no lo sé. ¿En qué sentido? Pues yo que sé, como que incluso dentro de la CNT no había dogma, ni un catecismo ahí que dijera, pero se supone que tú tenías que seguir como unas reglas, ¿no? Pero en el MOC no había ningún partido. No. ¿Y cuál era un poco entre comillas, ideología? Había gente que podía estar en partidos. Es decir, había gente también de varios partidos distintos, también con doble militancia. La mayoría no. Vamos, no por lo menos en partidos así comunistas ni nada de esto, pero sí que había gente, claro. ¿Y cuál era la ideología, del MOC? Si puede describirla de forma... Es que yo creo que aquí, más ideología así política, como la gente veníamos de distintos sitios, o sea, sí que había, yo creo que esas dos ramas, o sea, de la gente con la que yo entré, ¿no? Sí, sí. La gente con la que yo coincido en el MOC, pues sí que veníamos más, o bien de movimientos, como te decía antes, así cristianos o vecinales o tal, de gente que venía también del movimiento
anarquista, o bueno, más que del movimiento, o como del pensamiento, ¿no? Lo que te decía antes, gente que no estábamos organizadas así en cosas, pero que acabamos... Y entonces, pues que hay algo que te atrae de ese, lo mismo que yo creo que mucha gente, aunque fuera un poco después, terminó en el movimiento ecologista, porque de repente surgen unas ideas que te llaman la atención, ¿no? O sea, yo no he oído hablar del antimilitarismo en mi vida, ¿sabes? Y digo, con la primera vez que digo, me quedo con la boca abierta y digo, pues esto a mí me gusta, o sea, como que me engancha, ¿no? Y había muchas mujeres. Sí. ¿Y cuál era el papel de las mujeres dentro del movimiento? Claro, porque si me puedes hablar. Claro, yo entré directamente a esta comisión que te digo que era de la Comisión de Objeción Fiscal a los gastos militares, ¿no? Sí. Entonces, el MOG tenía varias comisiones diferentes, sí, y en esta en concreto sí que había más mujeres que podía venir otras. Tiene una comisión internacional, antes había habido comisiones de mujeres también, pero en esta en concreto era más o menos mixta, ¿no? Yo creo que aquí casi que había más mujeres que hombres, pero bueno, se mantenía ahí. Más que en otras que se dedicaban a la objeción al servicio militar, luego ya sé cuando vinieron toda la parte de los insumisos y todo esto, entonces casi la mayoría de los hombres como que estaban más en esos grupos, o eran grupos con mayoría de hombres. En cambio, la Comisión Internacional, en la de la objeción a los gastos militares, en Educación para la Paz, en otra gente que trabajábamos otros campos del antimilitarismo, o había mujeres o estábamos como más ¿De qué forma la mujer estaba involucrada en esta lucha que es al final para los hombres? Porque la mujer no hace el servicio militar. Claro, pero es que nosotras no lo entendíamos así. ¿Me lo puedes explicar? O sea, es que, claro, esa era una de las grandes discusiones que había que explicar en cada sitio. Me acuerdo que siempre nos decían, pero claro, es que parecía que si estabas en el MOS tenías que ser o madre de un objetor, o novia, o hermana, o prima, o vecina, o compañera de estudios. Y entonces muchas mujeres que no venimos con nada de eso, ¿no? Y entonces, como en tu caso. Como en mi caso. Y como yo creo que todas las que estábamos en esta comisión, por ejemplo, en esa época, ninguna tenía nada que ver con ninguno de los objetores, ni de los que luego estuvieron en la cárcel, ni nada de esto, no. Luego los conocimos aquí en el movimiento. Pues claro, nosotros lo que veníamos era pues, por un antimilitarismo, lo que entendemos nosotras por un antimilitarismo mucho más amplio, que es pues, por el desarme, por el no a la guerra, o sea, por todo este tipo de cosas. O sea, no era y también solo... para una cierta forma de feminismo, es decir... No, yo creo que por ejemplo, no necesariamente. Había mujeres que sí, o sea, que sí que venía mucho más esa relación del patriarcado y el militarismo. Exacto. Sí. Pero en tu caso no. En mi caso no, yo descubrí el feminismo después, o sea, yo descubrí el feminismo la organización de mujeres a través del MOC, o sea, yo aquí conocí grupos de mujeres que empezaban a reunirse solas y a partir del MOC. Mujeres más jóvenes que yo, que no eran necesariamente, en el MOC había un grupo de mujeres, pero yo no estuve en ese grupo. O sea, en el grupo de mujeres antimilitaristas yo no llegué a estar. Pero yo pues sí que conocí algunas de ellas y luego conocí grupos que se habían ido formando de mujeres incluso más jóvenes, pero que ya se juntaban solas como mujeres. Entonces a mí aquello también me llamaba mucho la atención, me sorprendía mucho, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en grupos mixtos y de esa experiencia de jovencita de trabajar con hombres mayores, pero bueno, trabajar con ellos, sí. a luego trabajar en un grupo de mujeres, muy horizontal, a trabajar en un grupo mixto dentro del MOC, pero como muy horizontal y como muy, o sea, donde no había grandes conflictos, ¿no? Como era este de objeción fiscal, no había unos grandes conflictos con los hombres. En el grupo pequeño, ¿no? Luego a lo mejor cuando ya nos juntábamos con grupos de otras del Estado español que teníamos una coordinación, pues a lo mejor luego ahí surgían más cosas, pero que era en un grupo pequeño no había conflictos así como de entre hombres y mujeres y tal. Y entonces, pero yo no conocía el trabajo solo con mujeres. Entonces había un grupo de mujeres jóvenes que se llaman las calzas largas, que surgía de un grupo de apoyo pero bueno, esto ya más tarde, quizá, ¿cuándo serían las calzas largas? Sí, bastante posterior. Muy posterior, sí, pero sí, bueno. Sería a lo mejor 98. Sí, tanto. Sí, porque coincidimos luego ya cuando de la guerra de la Yugoslavia.
Sería 97 sí. No eran antes, eran antes de... Pero vamos, ya eran los 90, sí. Pero bueno, eso, que a mí me sorprendía mucho, ¿no? O sea, cómo las mujeres podían... No sé qué podían ver así sí, era mucho antes que las mujeres de negro, sí. Y... O sea, que serían finales de los 80, yo creo, una cosa así, tirando los 90. Y entonces, pues eso, que yo casi descubrí pues la manera de trabajar de mujeres solas a través de mujeres antimilitaristas, ¿no? De grupos de mujeres antimilitaristas. Pero sí que es verdad que había importantes, y en otros grupos bastantes, y además con bastantes problemas con los hombres, con los varones, en la manera de todo, de la manera en la que hacían las reuniones. Por ejemplo, hubo muchos problemas en grupos del País Vasco y en Barcelona, donde las mujeres se fueron de los grupos antimilitaristas por la presencia, ¿no? tan así apisonadora de los chicos. Entendido. Sí. Es que se le da mucho protagonismo a los hombres, claro. ¿Con qué frecuencia participaba a actividades o manifestaciones? ¿En este grupo? Sí. Nosotros nos reuníamos todas las semanas. Todas las semanas, entonces muy activo. Sí, y luego íbamos a todas las manifestaciones que había ahí por haber. Y... Entonces, una cada semana. En ese momento, ¿no? De los principios de los 80, con toda la cuestión del referéndum de la OTAN y de las bases militares, había muchas manifestaciones, supongo. Yo creo que había muchas manifestaciones, pero más que nada llevaba mucho tiempo la preparación, porque eran manifestaciones. Yo lo que recuerdo cuando íbamos a estas plataformas, que tenían varias reuniones antes de hacer una manifestación, porque solían ser manifestaciones muy multitudinarias y muy potentes y preparadas. ¿Con cuánta gente más o menos? No sé. Había unos números. ¿Y te acuerdas algún... Eso se puede tirar de internet. ¿Y te acuerdas algún eslogan que tenía el MOC que te surge? El MOC, no digo en general, era OTAN no base fuera, eso era fundamental. Sí. Luego hacíamos las marchas a Torrejón también. Sí, me lo puede contar la marcha a Torrejón, ¿cómo fue? Las marchas a Torrejón... ¿Qué fue? ¿En qué año? Yo es que para los años... Bueno, la buscamos. Sí. El referéndum fue en el 86, sí. El rey Felipe González ganó en el 82, que fue cuando ha cambiado de opinión. Entonces yo creo que fue pues allá a lo mejor, no sé si del 83, 84 o algo así. Yo sé que fui, sí, a la primera no fui, pero fui a 4 o 5 y yo creo que se organizaron 5. Y eran no, se continúan haciendo, ¿eh? Sí. ¿Ahora? Sí. Se continúan haciendo, lo que pasa es que ya son... Y de Madrid ibais andando hasta Torrejón. Y a veces volvíamos. Cuando éramos jóvenes volvíamos. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Qué? 13. No, son más. No sé cuántos son, pero vamos, son unos poquitos. Y algunas veces hemos vuelto andando, pocas veces, sí, pero vamos. Pero ya últimamente ya no volvíamos en autobuses. ¿Y qué emociones te acuerdas en estos años? Es decir, ¿qué sensaciones probabas? Si puedes explicarlo. ¿Qué tipo de emoción tenías el grupo? Si tienes... A ver, yo creo que era... Hombre, también influye que... Yo ya no era tan joven, ¿no? Ya te digo que no era la cosa de los 18 años, pero... 30. Sí, por eso. No sé, yo sobre todo estaba muy emocionada de estar organizada, ¿sabes? O sea, de que las cosas, ¿no? Estuvieran... O sea, de que sí que había posibilidad de hacer cosas y la gente se organizaba, ¿no? Yo creo que por ejemplo, las marchas que eran a veces eran duras, ahí con todo el calor y tal, no sé qué, los 1 de mayo también, pero claro, eran movilizaciones muy grandes. Y entonces... te daba esa sensación de que como la gente sí que estaba comprometida, las mismas reuniones de las plataformas estas que eran horrorosas, pero ahora, por ejemplo, nadie aguanta una reunión más de 3 horas, que ya sabemos que no es sano para la salud y tal, pero ahí estaba lo que hiciera falta, y si había que hacer 17 reuniones, hacían 17 reuniones, y si había que estar hasta la hora que fuera, se estaba, y si había que estar un día preparando materiales, se estaba. Como que ahora también nos hemos diversificado más, ¿no?
O sea, yo veo como un cambio ahí. Entonces teníamos como una sensación de un compromiso social, porque estábamos convencidos de que íbamos a cambiar cosas. Y yo ahora ya no estoy tan convencida. Entonces, sí. Entonces había como una ilusión, digamos. Sí. O sea, claro, salíamos de algo súper nefasto y entonces estabas con la ilusión de que efectivamente, yo creo que decías antes del PSOE, o sea, el PSOE fue como la primera decepción, el primer novio que te decepciona, luego ya viene todo lo demás. Explícame eso, ¿no? Es decir, porque al principio también Felipe González o Javier Solana participaban en las manifestaciones en contra de la OTAN. Claro, y después cambia. Pero bueno, también otro partido, un poco todos los partidos sociales. Claro, en el fondo lo que hacen es desplazar a toda la gente que había estado luchando. O sea, que yo creo que hubo una gran decepción en mucha gente. Yo, todos los amigos estos comunistas, fíjate, quizás los anarquistas menos, porque como no se fiaban del poder, pues le daba igual, ni de los partidos, ¿no? Pero amigos míos anarquistas, o sea, comunistas, con una decepción tremenda en la transición. O sea, yo conocía a varios... Pero ya en los 80 podías ver esta decepción. Sí, no, nada más. ¿En qué nada sentido? Más empezar el cambio ya de la muerte de Franco. Pues que toda esta gente que estaba en pequeños partidos, militantes ahí como de base, fueron anulados totalmente, anulados. ¿Pero por qué? Porque hay gente que entra en el Partido Socialista, o el Partido Socialista lo engloba, o gente ya no... Incluso el Partido Comunista, yo creo que se pillaron. O sea, lo que te decía, el uso el sindicato o la CNT o tal, o sea, luego no tuvieron ninguna relevancia. O sea, es verdad que salió una cosa nueva, ¿no? Salió el socialismo nuevo y la socialdemocracia nueva y los sindicatos más ¿no? Más como, o sea, menos políticos, digamos. Pero más no era lo que esperabas. Yo creo que no era lo que nos esperábamos. Yo no sé, si quieres que te diga la verdad, yo era tan joven que no sabía ni lo que quería. Quiero decir que yo quería un cambio, pero tampoco es que tuviera una idea hecha. Pero claro, yo había leído muchas cosas anarquistas, te imaginabas un mundo totalmente distinto. Pero la gente que había tenido una militancia potente ahí acabó muy desilusionada, pero mucho antes de que llegara el socialismo. Pero mucho antes. A mí una cosa que me sorprendió, lo comento siempre, porque un montón de gente comunista que yo conocía, ¿no? y que me contaban y tal, se convirtieron al espiritualismo. O sea, sí, de repente se iban a la India a hacer un viaje espiritual, o se miraban por ahí, ¿sabes? Perdieron la ilusión política totalmente, ¿no? Y se hicieron más hippies en el sentido de, ¿sabes? Entiéndeme, no politizado, ¿no? Está muy y claro. A mí eso es una de las cosas. Y son los 80. Es que me dejó, pero estupefacta, y dije, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo, como no había, digamos, militado con esa disciplina tan del partido, ¿no? Que les obligaba, que yo creo que a cosas muy duras, ¿no? Y de repente ver que no sé, vamos, lo que decíamos antes de cómo iban así legalizando los partidos, ¿no? Yo tenía una amiga que había sido luchadora de fábricas, había estado detenida miles de veces. El día que se casó fue el mismo día que legalizaban la Liga Comunista. Entonces se puso todas las pegatinas en el vestido vestido normal y corriente. Sí. Bueno, pues esa chica en 2 años dejó toda la militancia política. En los 80. ¿Y qué hizo? Pues no sé, dedicarse a su familia. O a la escultura, no tengo ni idea. Pero abandonó toda la lucha política, una decisión enorme. Sobre la cuestión del nuclear se hablaba, pues, de las armas nucleares cuando entras en el MOOC. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Algún evento, algo? Sí, era una preocupación, una angustia fuerte. ¿Te acuerdas? Sí, que era uno de los grandes debates, claro. ¿Y qué se decía? Pues a ver, no sé. Yo creo que no era una emisión tampoco tremendista, ¿no? No era tremendista. No era la historia esta de vamos a explotar con tantas armas nucleares, ¿no? Sino que al final nos iban a militarizar Europa, ¿no? Que nos iban a militarizar toda Europa. O sea, acabamos de salir de una dictadura militar como para que ahora te vinieran a poner más armas y más cosas, ¿no? Yo creo que también era
Eso desde mi punto de vista. Sí, a mí me interesa tu punto de vista. O sea, como que teníamos ahí la ilusión de que Europa podía ser otra cosa. Sí. ¿Sabes? ¿Y qué cosa podía ser? Pues una cosa mucho más en todo, ¿no? Desde la liberación sexual, la costumbre, el movimiento de personas. No había salido nadie de España, vamos, ni de coña, ¿no? Eso lo que te decía, gente que venía de Francia y te traía libros, películas. Entonces, ¿también en el MOOC había gente de otros países? No, yo me refiero a gente así de españoles que iban a Francia y... Sí, se traían libros y tal, sí. Pero no en las manifestaciones había gente de otros países también. Yo no lo sé, yo no lo recuerdo, así no como algo espectacular o algo tal, ¿no? Pero aquí en el MOOC había una comisión en la que ya no estaba, pero bueno, de trabajo internacional, y lo que teníamos en la comisión esta de objeción fiscal, es que nosotros sí que apoyábamos otros movimientos de fuera. O sea, es verdad que nosotros conocíamos... De otros países. Claro, de otros países. Por ejemplo, ¿de qué? Pues teníamos en la objeción fiscal se busca un proyecto para financiar con lo que no se pagaba para los gastos militares, pues se buscaba un proyecto que fuera español, nacional, y otro que fuera internacional. Y por ejemplo, ¿te acuerdas? Pues un poco para dar difusión, pues en concreto de esos años no me acuerdo muy bien, pero vamos, siempre había alguno. Porque sí que teníamos contactos con la Internacional de Resistentes a la Guerra, y la chica esta que te decía antes, ¿no? Sí, de Michelle, y que estaba en la Internacional de Resistentes a la Guerra, estaba en Milán Commons y que traía muchas noticias de fuera. Y os contaba del campo de las mujeres. Y luego había gente que se dedicaba a eso, a hacer contactos sobre todo con grupos de objeción de conciencia. Pero al principio no tanto. Eso sí que luego ya tomamos como una decisión de apoyar a grupos más... que fueran más claramente antimilitaristas o de objeción de conciencia en el mundo. Al principio había un poco de todo. O sea, por ejemplo, aquí se apoyaba pues grupos así como más de caridad, vamos, por llamarlo de asistencia social, digamos, o algo así, ¿no? Y luego ya como que fuimos conformando. Entonces sí que hubo ahí una preocupación por tener contactos internacionales. Yo ahora mismo no me acuerdo, yo creo que nos lo buscábamos con distintas, pero no me acuerdo si teníamos a alguien así específicamente que trabajara en eso. Concha se acordará mejor que yo. Sí. Pero bueno, ahora luego la preguntas a ella, Sí, ¿no? Sí, después hacemos la última. Entonces, la última cosa que quería preguntar es... si después esta gente que... participó en estos movimientos sociales, al final de la transición también hizo carreras políticas o se convirtió en destacado dirigente. Ahora hay algunos. Algunos que están en Podemos. Algunos que ahora están en Podemos. Entonces, llegamos al punto. ¿Hay una conexión, en tu opinión, entre estos movimientos y lo que ha pasado a raíz de la crisis en España? En tu opinión. Bueno, yo te puedo decir que de la gente así más cercana con la que yo he trabajado siempre en el MOOC, todos estamos donde estábamos, en el mismo sitio, en la misma profesión, en el mismo puesto, no hemos variado de casa, ni hemos hecho grande. Sí que es verdad que alguna gente, pues no sé, pues ya desde el principio pues a lo mejor tiraba más por tener algún puesto, no necesariamente político, sino en instituciones, ¿no? Podía ser en ayuntamientos, podía ser y algunos sí que lo consiguieron. Claro, y algunos, digamos, se institucionalizó. Sí, se han ido a lo mejor, y algunos hay ahí, pero vamos, que tampoco... ¿Pero muchos? No. O sea, yo creo que son casos extraordinarios. Lo demás, yo creo que nos hemos mantenido ahí más o menos o sea, nuestra actividad política, del activismo, no va dirigida a un activismo de partido, ni de conseguir el poder, ni de estar en las instituciones, no tiene nada que ver con eso. ¿Y encuentra algunas similitudes entre
los movimientos, por ejemplo, vecinales, a raíz de Podemos y todo eso, con estas manifestaciones de forma. A ver, yo lo he pensado mucho, ¿no? La comparación a lo mejor entre las manifestaciones justo de antes del franquismo o del posfranquismo, ¿no? O sea, antes de, ¿no? de todas estas que estamos hablando, de los 80 al comienzo, y las de ahora con el 15M. Y la verdad es que muy parecidas no son, ¿eh? No. No. ¿En qué sentido? No sé, tampoco lo tengo muy analizado, pero como que a mí hay sensaciones. Es verdad que aquí ahora con el 15M y todo eso, pues que también hemos estado al final, hemos tenido mucha gente participando de eso. Es verdad que para la gente joven también era una novedad, no, y sobre todo lo que decíamos antes, un entusiasmo, una ilusión y tal, que también se han decepcionado un poquito, quizá por eso mismo, porque mucha gente se ha ido hacia la parte institucional y de partidos y de no sé qué, y al fin y al cabo pues han visto que es un partido más, de una manera o de otra, pero un partido más. O sea, han entrado otra vez en ese juego de poder y tal. Y los que estábamos así como menos en las, no sé, en las áreas estas de conseguir poder, ¿no? Como pueden ser los movimientos sociales habituales, ¿no? Pues, claro, ¿qué diferencia hay? Yo creo que entonces, en aquella época aprendimos a organizarnos, nos costó mucho, pero aprendimos a organizarnos, y sin embargo el paso del 15M ahora, para los movimientos sociales, no sé si ha tenido alguna repercusión, no hemos cambiado la manera de relacionarnos entre nosotros. Quizá ha habido más posibilidades de relación, pero tampoco he notado, a lo mejor eso no se nota de un día para otro y hace falta que pasen un par de años o 3, ¿no? Lo que sí es sorprendente, una cosa que nosotras sí analizábamos es, de cara al pacifismo y la no violencia, antes de que surgiera el 15M, nosotras no teníamos ni idea de que hubiera tanta gente en la línea de la no violencia. O sea, para nosotros era una cosa residual, que estábamos 4 o 5 grupos en todo el país. Y después que surja. Y surge el 15M y tú dices, ¿de dónde ha salido toda esta gente? O sea, ¿cómo puede haber tanta gente joven con esa conciencia de no violencia que luego... La gente joven quizá la tenía mal, ¿no? Había otros que se metieron en el 15M que no eran tan pacifistas, digamos, ¿no? Pero que un movimiento empiece ya con esa vocación de no violencia, a mí me sorprendió a todos muchísimo. Decimos, pues hay como unos movimientos subterráneos que no controlamos, que están por ahí, pues de gente de toda esa época de la que estamos hablando, pues que ha terminado en las escuelas, que ha terminado haciendo talleres en distintos sitios, que ha estado ocupando pueblos, ocupando edificios, y toda esa, o sea, todo desde el movimiento feminista, ecologista, antimilitarista, pacifista o tal, se ha ido transmitiendo una serie de valores sin que nos diésemos cuenta. ¿No? Pienso yo que va por ahí la cosa, o sea, como mucho más que en mítines o en rollos o sino tal, la cultura política. En la cultura, sí, ¿no? Y en la cultura cotidiana de las clases, digo yo, no sé, porque si no, ¿de dónde sale toda esa gente con esa vocación, ¿no? Como no violenta, ¿no? Y entonces, después del MOC, explíqueme un segundo, Mujer en Negro, ¿cuándo nace? Claro, pues Mujeres de Negro nace estando nosotras... o sea que el grupo de Madrid, ahora hablamos de este de aquí, pues nosotras éramos mujeres que estábamos en el MOC. O sea, fundamentalmente. ¿Y ¿no? nace cuando Mujeres de Negro y después...? Claro, pues empezamos con un grupo de apoyo a las mujeres de negro de Belgrado en el 91, 93, vale. ¿no? Por ahí, que es cuando empezamos. Entonces, una evolución del MOC, que al principio, de una parte del claro, MOC. Al principio no es un grupo independiente, pero poco a poco, como vemos que, o sea, nos reunimos con bastante frecuencia. O sea, al principio era como una parte el apoyo a las mujeres de Belgrado, de los Balcanes en general. Es un trabajo dentro de lo que es el MOC. Y luego es como va derivando, o sea, como ya nos vamos juntando como con mucho más especificidad para trabajar eso en concreto, ¿no? El apoyo que le damos y tal, y cómo terminamos juntándonos mujeres y al final decidimos pues, formar un grupo de mujeres de negro como una cosa diferenciada del MOC, ¿no? Pero el primer, digamos... El trabajo que hubo salió de ahí, pero luego sí que se incorporaron mujeres que no eran del MOC, ¿no? O sea, al principio el trabajo que nosotros hacíamos, sin ser todavía Mujeres de Negro de Madrid, pues era con eso, con la afinidad que teníamos pues dentro del movimiento, ¿no? Pero vamos, pronto se fue desligando.